están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos, aquí junto con Pastor Elías Recinos para un nuevo episodio de este podcast Sola Escritura. Hoy tenemos un tema maravilloso, emocionante, profundo, de gran bendición. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos muy emocionados de poder platicar el tema de hoy. Creo que es algo que va a ser de mucha bendición para todos los que escuchan, y así que vamos a presentarlo. Hoy vamos a empezar a hablar el libro de Romanos. Entonces vamos a hacer como unas próximas semanas, dependiendo, vamos a dejar que esto fluya. Muchas veces cuando Pastor Edwin empieza a hablar doctrinas, cuando más luce su don de maestría, en mi opinión. Entonces yo estoy muy emocionado de ver cómo él explica ciertas cosas. Yo creo que hasta va a haber momentos donde yo te voy a pedir a ti que elabores ciertos conceptos, porque en el servicio en inglés, hace como 5 o 6 semanas, iniciamos una nueva serie que se llama Romans, o sea, Romanos. Y con el tal de realmente explicarle a la iglesia que ellos mismos profundicen estas perlas, como el apóstol Pablo explica el evangelio. Y entonces hoy vamos a empezar desde Romanos 1, pero lo que sí me gustaría decir como de intro es yo traje mis notas de la serie. Obviamente no lo voy a ir a hacer exactamente igual, porque si no, mejor vean la prédica, pero creo que hay muchos puntos aquí que podemos elaborar. Algo que a mí me gusta decir cuando hablamos de Romanos, yo escuché que alguien más lo dijo y me pareció muy accurate, cierto, es que dijo que muchos teólogos o muchas personas han llegado a decirle el libro de Romanos como apodo, le han puesto el Evangelio de acuerdo al apóstol Pablo. Y es como el apóstol Pablo explica lo que es el Evangelio. Entonces es un muy buen lugar donde empezar si quieres entender doctrina, si quieres entender cómo es que realmente empieza el Evangelio. Tú estarías sorprendido, Dad, I think you'd be surprised, cuántas personas se le puede preguntar en la iglesia, explícame el Evangelio, y no te lo pueden explicar bien. Sí. No te pueden dar los puntos claros porque no han entendido el breakdown de cómo explicarlo, quizás falta de claridad en entender. Lo que sí muchos saben es que, y eso es lo más importante, es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo en Romanos habla de por qué eso es importante. Sí. Por qué él tuvo que morir en la cruz. Sí. Y esto es lo que para mí me hace tan emocionado de entrar, porque él presenta estratégicamente, con mucha metodología, cómo presenta el argumento del evangelio y por qué era necesario. Hagámosle una buena introducción al libro de Romanos, pero también eso que acabas de mencionar. Es triste, pero siempre ha sido así, Elías. No es que hasta ahora. Oigo gente siempre decir ahora. No, siempre ha sido así. Siempre hay un montón de gente que se conforma con que alguien les predique. Gente que se alimentan de lo que otro cocina, ¿verdad? Pero ellos no se meten a la cocina a recibir directamente de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo la potencia del evangelio. Tenemos inclusive gente que quiere predicar la palabra, que quieren pastorado y no estudian la palabra. No tenés idea cómo a través de los años me he encontrado personas que quieren ser pastores, que quieren entrar a una escuela para pastores o quieren ser predicadores. Y cuando les pregunto cuántas veces has leído la Biblia con el propósito de estudiarla, algunos ni siquiera una vez la han leído con el propósito de entender las grandes doctrinas. Algunos la han leído, pero la han leído así como un survey, una pasadita, pero sin detenerse. Sin tratar de entender qué es lo que el mensaje aquí. Entonces, siempre tenemos una gran cantidad de personas que todavía no han estudiado la Biblia, la palabra de Dios, y mucho menos usar una forma sistemática para entender doctrina, para extraer verdades eternas y principios eternos e irlos clasificando. Por eso se llama sistemático, para que tengan el conocimiento escritural, el conocimiento espiritual, pero que puedan accesar ese conocimiento en cualquier momento. Les mencionas tal doctrina o tema sin siquiera mencionar la palabra doctrina. Solo mencionas un tema, inmediatamente en su mente van
a esa casilla, ¡pum! Yeah. Y accesan toda la información que ya tienen a nivel, Adentro. a nivel intelecto y a nivel espiritual, porque la doctrina se entiende en una mente espiritual, una mente influenciada por el Espíritu Amén. Santo. Y es algo que desciende a tu corazón por medio de la fe y se vuelve la potencia de quien tú eres y de la labor que haces en el ministerio. Entonces, cuando hablamos de doctrina o de estudio teológico o estudio doctrinal, es imposible ignorar el libro de Romanos. O sea, el libro de Romanos es un compendio en donde por obra del Espíritu Santo, el Señor le da al apóstol Pablo grandes verdades, pero no solamente son verdades sueltas por ahí, sino que clasificadas en un orden a masterful, I think systematic. he even said, and I'm not sure if it is in Romans, where he says that it was to him granted the secrets or los Sí, es of the obvio. kingdom. Y por eso entonces es que el libro de Romanos, para los que estudian la palabra de Dios con el fin de entender la doctrina y entender teológicamente esas grandes verdades, que por cierto, la palabra teología en algunos medios la ven como algo presuntuoso, como algo que tal vez no es esencial. He oído gente que predica y dice, yo no soy teólogo, pero... O hay otros que dicen, bueno, esto no es teología, disculpe, yo no sé nada de teología. Sí, a mí no me gusta cuando ha como que surgido un trend en donde es como trendy decir, ya ustedes con su teología, pero como Sí. que la teología es irrelevante o como que hay... Entiendo que hay gente que se enfoca, quizás hablan de ministerios o de personas que se enfocan tanto en doctrina, pero no tienen amor o no tienen un corazón para el perdido y no se enfocan en evangelizar. Quizás los que dicen esto sienten que son muy juzgones, pero yo muchas veces siento que es a cheap cop out. I don't know how to say that in Spanish. Sí, es un escape barato. Es un escape barato para no tener que profundizar para no estos temas. Y yo claro. creo que si no entiendes teología, y yo creo que todos estamos en un pursuit, persiguiendo siempre entender más. Claro. Entender más de qué es lo que Dios quiere de mí, de qué es las promesas de Dios. Y entonces me hace mejor ministro, me protege de herejía, me protege de error doctrinal, donde el problema ahora en los Estados Unidos, que pausa aquí en esto, pero algo que yo he notado es que en Latinoamérica hay mucho predica contra la religiosidad, pero en los Estados Unidos el problema que yo más veo, por lo menos en mi estado, en California, es falta de doctrina, es que no hay suficiente conocimiento de la Biblia y por eso hay New Ageism, religiones New Age que infiltran los vocabularios de los cristianos. Una vez escuché a un cristiano decir, sí, yo creo que hoy me va a bendecir el universo. And I'm like, bro, tú eres cristiano. No O sea, panteísta. no, esto es New Age. Le dije, el universo es creación, o sea, Dios, dale siempre la gloria a Dios. Sí. Pero sí, a mí no me gusta cuando la gente dice eso, porque ahora ha surgido en muchos círculos y pláticas donde la gente rechaza teología como que si no tiene importancia o como que si la teología es lo que ciega a muchos. Y yo creo que es error. Yo creo que la teología es hermosa. Claro. Es simplemente el estudio de Dios. That's literally what it means. Teología se compone de dos términos, ¿verdad? Theos, Yeah. que es Dios, y logia, que es conocimiento, ¿qué conoces tú de Dios? Y se espera del que predica, del que enseña, el que lidera la obra de Dios, el que pastorea, el que tiene y ejerce el magisterio. Si algo tiene que conocer, es lo que dice las Escrituras acerca de Dios. La revelación de Dios. El propósito de la Biblia es, número uno, Dios revelándose, Él revelando sus atributos, su naturaleza, revelando su carácter. Entonces, no vamos a entender muchas cosas hasta que no tenemos una revelación correcta de qué hace Dios de sí mismo. Y luego conocer también su relación con el hombre, conocer el plan
de Dios, de acuerdo a la palabra y todo lo que Él establece. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú estudias las Escrituras con el propósito de tener la correcta revelación, el correcto conocimiento basado en las Escrituras, a eso se le llama teología. Yeah. Pero entonces el libro de Romanos es tan importante para todo aquel que quiere trazar doctrina y traer enseñanza, Sí. y es vigente hasta el día de hoy. Entonces yo quiero leer a partir del verso 18 y luego detenernos en donde amerita comentario el libro de Romanos y decir por qué. Verso 18, capítulo 1 del libro de Romanos. Pedimos la bendición de Dios, la guianza de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos tres versículos del 18, 19 y 20 son tan importantes en lo que hoy se conoce como creacionismo. Creacionismo es una rama de la apologética que enfrenta la evolución y sus teorías mal fundamentadas y le hace frente al argumento que demuestra por medio de la creación que Dios no solo existe, sino que es el arquitecto, es el ingeniero, es el diseñador perfeccionista, detallista por excelencia. Y comenzamos entonces a fundamentar la demostración de la existencia de Dios y la imposibilidad de la evolución basados en el diseño, en la arquitectura, en la ingeniería de las cosas creadas, comenzando desde el sistema solar o las galaxias, los soles y las estrellas y sus distancias, sus medidas, sus rotaciones, sus atmósferas, tantas cosas que poder traer el argumento de que fue algo casual, algo que se dio simplemente porque sí, es totalmente improbable. Entonces, la naturaleza y la creación demuestran a un Dios diseñador, desde los microbios hasta los insectos diminutos, hasta los mamíferos y los peces, y todo lo que existe en la creación demuestra un diseño absolutamente majestuoso y hace imposible para una mente de verdad abierta, racional y espiritual, hace imposible justificar la teoría de la evolución, que hasta el día de hoy, estamos hablando del año 2024, los evolucionistas viven como en una religión fanática, creyendo lo que sus postulantes escribieron en libros hace mucho tiempo, pero no han podido demostrar ni siquiera una sola de las ponencias más grandes de la evolución. De ahí entonces, para nosotros los creyentes, la importancia del verso 18, 19 y 20, porque aquí dice que la creación es base para creer en Dios y por lo tanto honrarlo. Sí, cuando yo enseñé este capítulo en la iglesia, Romanos 1, yo hice un breakdown de tres cosas que él va a recorrer en los siguientes versículos y básicamente hasta el fin del capítulo 1, en donde cuando hablábamos la semana pasada que el apóstol Pablo está haciendo el caso por el Evangelio, está explicando lo que es el nuevo pacto. Es una explicación realmente extensiva del Evangelio y empieza él hablando de la culpabilidad del hombre
Y para mí se me hizo muy importante esta distinción que él empieza acá, aquí de la forma que lo enseñé el lunes, el domingo, empezó con número 1, desde el versículo 18, el hombre pagano. Entonces la categoría es el hombre pagano. Y entonces voy a explicar a qué me refiero. Que el apóstol Pablo empieza a hablar de la culpabilidad del hombre y empieza primero hablemos de la persona que dicen ustedes o que se dicen que no conocen a Jesús o que no conocen a Dios, porque nunca hubo nadie los argumentos que siempre dicen no tuvieron la ley. Sí, no tuvieron la ley y todo eso, pero realmente lo que Pablo está diciendo aquí es que aún las personas que nunca escucharon hablar de Dios, que nunca recibieron la ley, que nunca, hasta este momento, ya sé que es nuevo, pero aún no han escuchado el nombre de Jesús, que es un argumento que todavía se usa, pero el argumento que él hace es que aún esas personas son culpables y no hay pretexto para ellas. O sea, todos somos culpables y empieza con el hombre pagano. Bueno, sí conoció a Dios, pero lo conoció a Dios a través de la creación. Conoce que existe Dios, conoce sus atributos. Aquí dice en versículo 20, conoce sus atributos invisibles, especialmente su poder eterno, su divinidad, y ha sido percibido desde el principio a través del mundo, en las cosas que han sido hechas. Y termina diciendo que en versículo 20, in the things that have been made, so they are without excuse. O sea, están sin ninguna excusa. Yo creo que una de las cosas que yo aclaré cuando yo prediqué esto, porque yo sé que vamos después a entrar al hombre moral y después al hombre religioso, donde Pablo básicamente está diciendo todos son culpables. Cuando yo prediqué este mensaje, hablé del pecado, hablé de lo que el pecado es, quebrar las leyes de Dios. Es muy simple, el pecado es simplemente violar las leyes de Dios. Y para que nosotros entendamos el poder y la hermosura de lo que es el evangelio, uno tiene que primero entender el problema. Entonces el apóstol Pablo aquí habla del problema, el dilema en el cual nos encontramos, pero empieza con borrando las excusas de todos. Sí, o sea, sí. todos, nadie está sin excusa, ni el que nunca escuchó de Dios. Entonces empieza de ahí, pero también a nosotros, como tú hablabas de la apologetics, apologética, también nos da armas, nos arma para realmente entender cómo responder esas preguntas o entender cómo es el razonamiento de Dios. Y en realidad lo que Pablo aquí pinta es que en realidad todos hemos violado las leyes de Dios, Sí. todos todos somos ya culpables por algo, y entonces necesitamos a Jesús por esa razón, que es lo que al final del capítulo 3 ahí es donde él revela eso, pero sí. Él llega a la conclusión de por qué todos necesitamos salvación por el único medio posible, que es Jesucristo, y esto por medio de la fe, por medio de la gracia. Sí. Yo voy a decir esto porque cuando yo estaba predicando y estaba hablando del pecado y empecé a hablar acerca de unas preguntas que me han hecho, y yo creo que nos hemos preguntado estas cosas que aquí en versículo 18 lo responde. Es que la gente ha preguntado, y what about people, the indigenous people, la gente que nunca, ahorita mismo en este mundo, no han tenido la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Sí. Otro de los argumentos, Elías, que hacen que esto sea poderosísimo es este. Todos nosotros formamos a las siguientes generaciones y somos responsables de la formación de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, era deber de los padres instruir a sus hijos en cuanto a Dios y transmitirles la revelación absoluta. No solamente Dios existe, Dios es un personal, tiene un carácter bondadoso, sus atributos son todopoderosos, pero nosotros tenemos que adorarle a Él y tenemos que glorificarle a Él y nos debemos en gratitud a Él porque Él nos creó, porque Él creó todas las cosas. Entonces,
toda la humanidad, pongamos en este momento a todos los grupos que están desconectados de la sociedad moderna. En el Amazonas viven no sé cuántos grupos que todavía se tapan con hojas de plantas y viven de recolectar raíces y matar animales en el bosque, y ese es su estilo de vida. O podemos irnos a las islas del sur Pacífico o de otras latitudes en donde hay grupos que todavía no tienen una conexión con el mundo moderno, que viven de acuerdo a sus paganismos. Pero no solamente tenemos esos grupos que ni siquiera saben leer, que no conocen otro idioma más que sus dialectos. Y la pregunta del hombre en su intelectual debate contra la revelación de Dios dice: ¿cómo puede haber justicia en Dios si esta pobre gente no conocen el evangelio, nunca se les predicó de Cristo, y por qué van a ser ellos también culpables? ¿Verdad? Buena pregunta. Luego tenemos a los grupos paganos que tienen religiones tergiversadas, depravadas, destructivas, corruptas, en donde, por ejemplo, adoran las ratas, adoran a los monos, adoran la creación. En Latinoamérica... Creo que Pablo dice, ¿sí? He says right here, right, después aquí en versículo 23, creo. Sí. En Latinoamérica los indígenas derraman sangre sobre una piedra y lo hacen para venerar y para honrar a la madre tierra, para recompensarle por las cosechas del año. Están adorando a la creación. En las antiguas culturas prehispánicas se hacían sacrificios humanos. Tanto los mayas como los aztecas y los incas sacrificaban seres humanos a sus dioses, sobre todo aztecas y mayas. Entonces, lo que está diciendo es, sigámosle la pista a esto, todos estos seres humanos son descendientes de aquella primer pareja, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron revelación, es más, ellos hablaban con Dios, pero a causa del pecado fueron expulsados del Edén, pero se suponía que de ahí en adelante toda su descendencia tenía que mantenerse conectada a través de ese conocimiento con el Dios creador, porque Dios les dio una salida, una alternativa. Dios dio la primer profecía en el libro de Génesis, dice que pondría enemistad entre la serpiente, que es Satanás, y la mujer y su simiente, y comienza en la profecía a decirles que la simiente de la mujer va a derrotar a la simiente de la serpiente. Nosotros podemos ver que Abel y Set fueron adoradores del Dios verdadero. Caín, de una mala manera, pero también sabía que había un Dios verdadero. La pregunta es, ¿qué pasa con todos los descendientes que se fueron, que rechazaron? Fíjate, en algún momento rechazaron a Dios, no quisieron adorarlo. No es que no sabían que existiera, se rehusaron a adorarlo. Y ahora, miles y miles y miles y miles de años después, sus descendientes están metidos en una selva, sin conocer a Dios, pero siguen siendo culpables porque debieron haberlo conocido. Ese conocimiento debió haber llegado a ellos, y el pecado de sus padres es el que los ha alcanzado. Segundo argumento es que todos tenemos un compás, todos tenemos una brújula moral, es lo que sigue, espiritual en el corazón. Nadie, antropológicamente, cuando se ha estudiado todos los grupos humanos, aún los más remotos, los más escondidos, los más apartados, se ha demostrado que el ser humano, todo el ser humano, sabe que matar es malo. Sí. Porque solo mata a su enemigo, haciéndole mal al enemigo, pero no está jamás esos grupos, por muy ignorantes que sean, no desconocen la maldad, el robo, la guerra, el asesinato y todos los demás males que están legislados en la ley de Dios, también lo están en el corazón de la gente. Por eso, a partir del verso 21, son abarcados con la siguiente sentencia. Dice Romanos 1:21,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y está hablando desde el principio. Ser humanos que desde el principio, de Adán en adelante, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, pero también abarca a la gente que hoy saben que Dios es real, pero no les interesa saber de Él, aprender de Él, mucho menos servirle a Él. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La ignorancia de esos grupos es el resultado de haber rechazado a Dios en sus generaciones. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese mismo argumento se usa porque en la naturaleza hay más diseño que un libro. Hay mucho Ya, más diseño. mucho más. O sea, como dicen que our strand of DNA, ¿verdad? Toda la información En un, ¿cómo se llama? ADN, ¿verdad? sí, en el ADN. Que son códigos literal que describen la persona que eres física, biológica. Claro. Y tú no puedes ver un esperma, tú no puedes ver un óvulo a simple vista. Necesita un microscopio. Así de pequeño es. Pero dentro de esa pequeñísima, de ese pequeñísimo milagro biológico, ahí hay todo un plano, instrucciones, hay un código que dice el color de ojos, que dice el diseño de las cejas, la nariz, el pelo. Es información que está Y esa información grabada. está ahí, ese código, pero en cuanto se une con la otra parte de la mujer y se adhiere a las paredes del útero, comienza a trabajar, empieza a tejer, empieza a construir y cada célula se especializa, ¿verdad? Empieza a aparecer una célula que tiene que palpitar porque es el corazón, que todavía no es, pero va a ser el corazón y empieza a pompear sangre. Dentro de ese microscópico cuerpo ya está. Esas células, sin tener capataz, se reparten el trabajo. Tú vas a hacer tejido de la piel, ¿verdad? Tú vas a hacer dermis, epidermis. Tú vas a hacer tejido nervioso. Hey, necesitamos las venas, ¿ok? Ustedes comiencen a construir las venas, ¿ok? Y asegúrense de que las conecten al corazón porque de ahí tiene que ser. Hey, necesitamos arterias, no solo las venas, ¿no? Porque unos llevan la sangre y la otra lo regresan, pero tienen que pasarlo por los riñones, tienen que pasarlo por el filtro y tienen que purificarlo. Entonces, hay unos que empiezan a formar órganos vitales como el hígado, como el páncreas, en fin. Y de repente otras reciben instrucciones que van a ser uña, van a ser pelo, van a ser dientes, van a ser todo ese diseño y ese código que va a hacer que ese corazón va a palpitar cientos de miles, millones de veces a lo largo de la vida de esa persona, y eso ya estaba en el código. Entonces vienen los evolucionistas y dicen, no, eso se fue dando así por casualidad, ¿verdad? It was chance. Y el argumento del creacionista dice, es imposible. Yeah. Pregúntale a los que diseñan. Demasiados variables Sí. que se alinean perfectamente. Una de las ciencias que nos dan la razón hoy día es la informática, es la tecnología digital. Porque cuando tú tienes un teléfono, tienes el hardware, ¿verdad? Lo que es físico. Pero lo que lo hace funcionar no es físico, es digital. Los zeros and ones binary, right? Código. Y esos son los que le dicen al aparato es lo que va a hacer. Entonces, cuando tú platicas con alguien que conoce informática y le dices, ¿tú crees que algo así como un iPhone
pudiera brotar de la evolución natural. Dice, imposible. Pero el ser humano o los seres vivos, la creación, las plantas, los peces, son mucho más complicados que un iPhone. Ujú. Y si un detallito fallara, Yes, moriría y se acabaría. Pero bueno, entonces, a través de la naturaleza, a través de los conceptos de diseño y propósito, la Biblia dice que los hombres debieron sí. reconocer a Dios. Pero como no lo hicieron, entonces dice, habiendo conocido a Dios. Before you read that, porque yo creo que va a tener que ver con lo que vas a leer y la respuesta. Pero yo tengo muchas oportunidades donde puedo hablar yo con personas que no son cristianos o que son cristianos nuevos o que quizás son haciendo preguntas porque tengo mucho trabajo afuera del círculo cristiano, negocios, cosas así. Y justo ayer yo andaba conduciendo en el carro con un chico tiene joven y él sabe que soy pastor y a raíz de eso, esta última semana han brotado muchas conversaciones donde él me hace preguntas, porque todo empezó, este joven lo conozco apenas unas 3 semanas y una de las primeras cosas que aprendí de él en las preguntas que yo le hacía es, o sea, hey, ¿vas a la iglesia o algo así? Yo soy cristiano, acabo de empezar a ir a una iglesia y he aprendido que él tiene muy poco tiempo en el evangelio, pero que ahorita está bien feliz en esta etapa en su vida, está empezando un nuevo negocio, estamos trabajando juntos y también ahora con su fe en Dios. Entonces él me hace muchas preguntas y una de las preguntas que me hizo ayer y me hizo pensar en Romanos, porque cabal lo llevé a Romanos, me preguntó qué es he said this in English, he said, what are your thoughts on the universe, el universo? ¿Tú crees que Dios creó el universo o crees que Dios es el universo? ¿Verdad? Sí. Y también anteriormente él me hizo una pregunta donde él me preguntó qué pienso yo en el concepto de manifestar lo que uno quiere. O sea, uno quiere un nuevo carro, entonces voy a manifestarlo. Lo voy a manifestar pensando que lo puedo lograr, hablándolo. Y esos son conceptos que ahora se ven mucho que tienen algunas raíces, digamos, porque mi respuesta a él en este concepto era que muchas veces hay cosas que hay principios o conceptos que se jalan de la Biblia, pero cuando nosotros lo jalamos de la Biblia es con un contexto específico, es en el nombre de Jesús, toda gloria a Dios, pero cuando solamente estás tratando de manifestar algo de una forma como misticismo o Sí. como New Age, we Sí. call it New Age, Sí. New Ageism. Sí. Entonces, ¿qué piensas tú en cómo le responderías a las personas que ahorita tienen Sí. esas preguntas y por qué? O sea, por Sí. distinguirlo. Yo creo que en Sí. Romanos aquí se ve. Sí, claro. El libro de Romanos es importantísimo para tocar eso, Ujú. porque tú te acuerdas la película Avatar. Ya, The Blue Guys, right? Right. De agua. Ujú. Avatar, esa Se conectan James Cameron. Ya, James Cameron. Ese es panteísmo. Eso es lo que muchos piensan. O sea, Worship creation. el Dios de ellos está en todo, está en las Yeah. plantas, está en los animales, está en todo, Ujú. ¿verdad? Entonces, Dios es todo. Cuando matan a un animal para comérselo, Sí, primero le piden perdón, ¿verdad? Y Yeah. dice, te voy a tomar esta vida. Ujú. Pero tienen un gran respeto por la naturaleza, Una reverencia. ¿no? reverencian la naturaleza. Y si tú te fijas, esa mezcolanza pagana se ha ido y los nativos o indígenas de Latinoamérica y otros lugares han reclamado para ellos esa filosofía que ellos le llaman cosmología. Mi religión es cosmovisión, Mm. la Pachamama, ¿verdad? La tierra es Dios. Y eso es lo que el libro de Romanos ¿Qué dice. es eso, Pachamama? Pachamama se usa en Sudamérica y también ahora ya también los que reclaman descendencia maya Oh, wow. lo están usando No lo y había por eso escuchado. ellos sacrifican animales, pero la sangre la botan sobre la tierra como un sacrificio Ujú. y le están dando de comer a la tierra la sangre
de esa ave o de ese animal que acaban de matar, y también hacen rituales en donde están adorando la naturaleza. Y es algo que definitivamente es paganismo, es contrario, pero entonces nosotros cuando vamos a Génesis nos damos cuenta que es un Dios personal, es un ser inteligente, es un ser espiritual grandísimo, poderoso, maravilloso, el que creó todo lo que existe y luego que lo crea, mares, tierra, vegetales, toda planta, todo pez, toda bestia del mar. No solamente habla de peces, habla toda criatura que vive en Ujú. el mar, y así como toda criatura que se arrastra, reptiles, mamíferos, anfibios, todo, todo, todo. Y después lo presenta como una creación que él hizo, pero es para consumo. Yo creo que eso es una buena contraste que dibujas, porque muchas veces cuando uno empieza a hablar acerca de que de el extremismo que a veces puede llegar ciertas ideologías, grupos, aún en medio de cristianos, yo conozco cristianos que se identifican como veganos y a veces con el disclaimer, pero no soy religioso con Ujú. eso. Yo creo que es bueno, o sea, quizás lo haces por razones de salud, pero que nunca sea por razones de moralidad. En mi personal way of thinking, mi forma de verlo moralmente, es que Dios lo puso ahí para esa razón. Entonces no Sí, puedes, juzgar o a sea, tu vecino por hacer lo que tú has decidido, what you've decided to exclude yourself from, right. you Sí, know? mira, el problema con el veganismo, que no es lo mismo que vegetarianismo. Ujú. Los vegetarianos son los que deciden por causas de salud. Dicen, comer Sí, mucha carne de es salud. mala, yo prefiero comer vegetales, Ujú. soy vegetariano, ¿verdad? Pero son razones de nutrición, son razones de salud, ¿no? Y yo le digo, ok, pero está demostrado que hay vitaminas que solo se encuentran en la carne. Carne aquí que son esenciales. ¿Ya? Hay proteína vegetal, sí, pero hay vitaminas que no van a estar en esa proteína vegetal. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Están comiendo vegetales por varios años y de repente empiezan a enfermarse. Y les dice el doctor, es que usted está abusando en el vegetarianismo y su cuerpo necesita ciertas vitaminas que solo se encuentran Ya. en ciertos aceites, por ejemplo, el omega 3 que tienen los pescados, ¿verdad? O la vitamina B12 que se encuentra en la carne. Ya. Entonces, Y ¿qué terminan haciendo? Poniéndose inyecciones de B12 para poder recuperar ciertas cosas. yo creo que también, y no para echarle pues sal a nadie, pero yo creo que también es un estilo de vida muy privilegiado en el sentido de que occidental, en donde hay tantas personas que no tienen el dinero para vivir una vida vegana, porque sí es caro la vida vegana, Puesto, no es como simplemente el acceso a la carne y todas claro. esas cosas que para muchos es simplemente la única opción. Pero lo menciono porque también pintas del otro lado donde decimos, no estamos diciendo que el hombre no ha abusado de su dominio en la tierra, no estamos diciendo que el hombre no ha, por medio de avaricia, maybe is the word, avaricia, greed, Sí. control. Todos los excesos, Ujú. lo que es depravar los instintos son malos. Por ejemplo, comer carne es bueno, pero comer mucha carne es malo. Sí, es malo. Comer más de lo debido, o sea, debe haber yo aprendí que debe haber una dieta balanceada, Ujú. pero en eso estamos hablando del vegetarianismo, ¿no? Vegetarianos. Los veganos, eso es otra dimensión, porque ellos no reclaman tanto asuntos por razones de nutrición solamente, No, cualquier sino, producto o cosas que sino se ellos usen, van y lo evitan por razones éticas, ya, morales, o sea, están los diciendo que es, derechos de los animales, ya. ¿verdad? Entonces ellos van a un lugar donde se crían gallinas ponedoras y les parece una crueldad tener a las gallinas enjauladas que están produciendo huevos. Entonces ellos dicen, yo no voy a comer huevos, porque ¿qué te gustaría que te pusieran en una jaula a ti todos los días? No puedes correr, no puedes salir a comer y encima le cortan el pico a la gallina para que no pueda quebrar los huevos
y no se los esté comiendo. Wow, I didn't know that. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, sí, es cierto que aquí se están pasando un Sí, poco, eso ¿no? suena cruel. Mi abuelita tenía las gallinas sueltas en el patio, eran felices.